Daremos inicio a nuestro culto en esta tarde. Para ello, en actitud reverente, escuchemos el preludio. Damos gracias a nuestro Dios porque podemos estar reunidos. Saludamos a todos aquellos que están viendo este culto. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a hacer una lectura devocional en el Salmo número 15. Dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Amén. Haremos la oración de ofrecimiento. Te agradecemos, nuestro Dios, en esta hora, tu amor. Gracias porque somos hijos tuyos, somos parte de tu pueblo, solamente por tu gracia. Y, Señor, en esta hora, te suplicamos que tú aceptes con agrado este culto que con todo nuestro corazón presentamos ante ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Entonemos ahora el himno número 220. Cantaré a Jesús de mi alma el Rey. Sansa
Leamos ahora en San Juan, capítulo 20. Vamos a dar lectura de los versículos 24 al 29. Dice la palabra de Dios: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Tendremos ahora la oración de intercesión a cargo del presbítero Guillermo Guillén Cruz. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Padre, también nosotros como hijos tuyos queremos contar tus maravillas. Queremos darte gracias por tu intervención en nuestras necesidades. Gracias especialmente por el perdón de nuestros pecados, Señor, porque ese es uno de los grandes beneficios con los que tú has tratado con nosotros. Gracias, Padre bendito, porque tú eres también el que sana nuestras dolencias, el que rescatas del hoyo nuestras vidas, Padre, y nos coronas de favores y de misericordias. Señor, muchas gracias, porque tú siempre estás atento a las necesidades de tus hijos, de tu iglesia. Y queremos, Padre, por ello, darte gracias y rogarte, Padre, que tú sigas guiando a cada uno de los que conformamos esta iglesia, tu iglesia visible, Padre, que tú sigas llevando de tu bendita mano el devenir de esta iglesia, el buen pastor en particular, que tú tomes a cada familia, Señor, que conformamos esta iglesia y nos guíes, Padre, por camino recto, Señor, que nos permitas la sabiduría para guiar a nuestros hijos, a nuestras hijas, para ser bendición y ejemplo de fidelidad con los hijos de nuestros hijos. Señor, permite, Padre, que nuestras nuevas generaciones no se aparten de ti, Señor, que seamos nosotros medios de ejemplos para ellos, para mostrar esa fidelidad, Señor, que tú nos has permitido tener, y que también nuestros hijos y las nuevas generaciones de esta iglesia puedan cultivarla, Padre Santo, y permanecer siempre como hijos tuyos, con sus familias también. Señor, ponemos en tus manos a la juventud de nuestra iglesia. Pedimos que, Señor, no se aparten de ti, que sean varones y jovencitas temerosas tuyas, oh Padre, y que busquen siempre tu dirección para todo proyecto de vida. Bendícelos en sus anhelos, en sus aspiraciones académicas, laborales, Padre, y todo proyecto de vida que tengan, que esté siempre alineado a tu dirección, a tu cuidado, Padre. Te rogamos también, Padre, que sigas obrando sanidad en toda nuestra población enferma, Señor, que tú les visites en sus lechos de dolor, que tú pongas tu preciosa mano poderosa sobre sus cuerpos, Padre, y des sanidad, mi Dios, des ánimo al desanimado,
des fuerzas al cansado, Padre, y que las multipliques en quien no tenga ningunas, Padre Santo. Te rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que atiendas nuestra oración, que tu rostro se siga inclinando, Padre, que tu oído esté siempre atento al clamor de tu pueblo, que sigas, oh Padre, cubriendo con tu preciosa sangre nuestras vidas de este virus, Señor, que ha hecho estragos en muchas familias, Padre, y que tú sigas siendo con tu Santo Espíritu el consolador en la vida de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, Señor, que han tenido pérdidas de seres amados por este motivo de la pandemia. Señor, que tú seas el que conforte el corazón, el que tú llenes el vacío que han dejado esos seres amados, Padre, y que sigas cubriendo con tu preciosa sangre la vida de todos tus hijos, aún los que ya están saliendo positivos, Padre. Guárdalos en el hueco de tu bendita mano. Y Señor, permite que tu iglesia siga siendo bendecida a través de estos medios virtuales, digitales. Señor, que tu palabra no escasee, que tu palabra pueda llegar a lugares tal vez a los que de manera física no hemos podido hacerlo, pero Señor, permite que tu palabra pueda alcanzar el objetivo para lo cual ha sido enviada, Padre. Te damos gracias, bendito Señor, por esta bendición que tenemos de acercarnos a tu trono de gracia. Muchas gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Entonaremos dos himnos, primeramente el himno 283, Mis culpas todas borró Jesús, y después el himno 282, Seguridad me dio Jesús. Oh
Escuchemos la palabra de nuestro Dios, que lleva como título en esta hora: No seas incrédulo, sino creyente, a cargo del presbítero Guillermo Guillén Cruz. Buenas tardes, hermanos. Vamos a meditar en este momento en el tema No seas incrédulo, sino creyente. Dice el versículo 24 del Evangelio de Juan, capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Tomás, dice la Escritura, no estaba con ellos. No se nos dice por qué Tomás no estaba con ellos. Y tampoco hay alguna crítica por su ausencia. Pero aún así, se perdió. Hubo una bendición para los que sí estuvieron presentes, de la que Tomás se perdió. Al Señor hemos visto, dijeron los discípulos cuando apareció Tomás. Tomás hizo tal vez algo que un hombre dolido, resentido por la ausencia de su maestro, va y se ausenta, ¿sí?, a meditar melancólicamente y así tratar de disipar sus pensamientos, sus ideas, su dolor, su desesperanza, ¿sí?, separándose de sus compañeros. Por lo tanto, se perdió de esa grande bendición que tuvieron sus compañeros discípulos y que expresaron a Tomás cuando éste aparece ahí, diciéndole: al Señor hemos visto. ¿Cómo reacciona Tomás? Si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré. Tomás a menudo es conocido como Tomás el Incrédulo, un título que expone tal vez erróneamente su equivocación e ignora lo que sucedió con él. Aquí podemos decir que Tomás no dudó, más bien clara y fuertemente se negó a creer, ¿sí? Se negó a creer. Tanto el testimonio de sus compañeros, que fueran testigos de la resurrección de su maestro, y testigos confiables. Tomás hizo una exigencia extrema de evidencia no solo de vista, sino de contacto, y repetidamente habló de tocar las múltiples heridas de Jesús. Era esto muy clásico en la cultura judía. Si viere, ¿sí?, si mirare, si palpare. Dice allá la carta a los Corintios, cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto en la primera carta, se dice una de las características de los judíos, precisamente capítulo 1, dice en el capítulo 1, cuando el apóstol San Pablo habla de los que conformaban la iglesia de Corinto, una iglesia, una comunidad que estaba conformada por judíos, por griegos, como gentiles. Y entonces, cuando se está hablando respecto
a los problemas de división que están afectando la vida de la iglesia, dicen dice Pablo en su escrito, porque los judíos piden señales, ¿sí? Y los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Habla de cómo había una tendencia hacia ciertas señales, el caso de los magos de Oriente, que dice venían siguiendo, porque su estrella hemos visto en el firmamento y venimos a adorarle. Entonces se guiaban por ciertas señales, y eso es lo que dice el apóstol San Pablo, de que los griegos, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, ¿sí? Y tal cosa resume Pablo al final diciendo que en Cristo Dios nos ha hecho sabiduría, ¿sí? Versículo 25 en adelante dice 27, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿sí? Versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esta era la característica de estos grupos de cristianos ya en la iglesia de Corinto, ¿sí? Entonces Tomás, como buen judío, él quiere señales palpables, tangibles de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Por eso dice, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, no creeré, ¿sí? Así se manifestó. Entonces, dice la Escritura que a pesar de la incredulidad de Tomás, por algunos llamada irracional, obstinada, prejuiciosa, presuntuosa o insolente, sin embargo, fue bueno por alguna parte y significativo que Tomás aún quisiera seguir entre los que creían, ¿sí? A pesar de esa obstinación, de esa incredulidad, de esa negación que hace de Jesús, lo significativo es que Tomás quería seguir entre los que creían, entre los que dijeron, al Señor hemos visto. Esta incredulidad de Tomás fue algo fuerte, pero dicha con mucha honestidad. Fue bueno que se negara a pretender creer cuando realmente no creía, ¿sí? Una semana después, Jesús, dice el versículo 26 y el 27 de Juan, capítulo 20, se los voy a leer. Capítulo 20, versículos 26 y 27. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado,
y no seas incrédulo, sino creyente. 8 días después, ¿sí? La idea es que Jesús tuvo esta reunión con los discípulos y ahora incluido Tomás, ¿sí? El siguiente domingo. Y nos dice que Jesús entró a la misma habitación de manera misteriosa, sorprendente. Las puertas estaban cerradas y se puso en medio y dijo el mismo saludo que 8 días antes: paz a vosotros. Hay un significado. Las puertas cerradas de esa sala de reunión muestran que aunque creían que Jesús había resucitado de los muertos, esa verdad aún tenía que trabajar su significado y su importancia en sus pensamientos y en sus acciones. Hay un significado en el que estas 2 importantes reuniones con Jesús y sus discípulos reunidos se llevaran a cabo en domingo. Esta es la primera indicación que tenemos en las reuniones de los discípulos en domingo. La memoria de esta venida del Señor a sus discípulos bien puede tener algo que ver con la práctica temprana de la iglesia de reunirse por la noche del primer día de la semana y anunciar su presencia con ellos, con las palabras: Maranata, nuestro Señor, ven Señor. Y la celebración del culto el primer día de la semana. Jesús le concedió a Tomás la evidencia que exigió. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Suponemos que Jesús no estaba obligado a hacer esto. Bien pudo haber demandado de Tomás tener fe en la base de las evidencias confiables de otros, como eran sus condiscípulos. Sin embargo, en la misericordia y la bondad, Jesús le dio a Tomás lo que pidió. Debió haber sido una sorpresa para Tomás que Jesús le recibiera o le repitiera exactamente lo que había dicho a los otros discípulos. En el versículo 25 dice: les dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Esas fueron las exigencias de Tomás, ¿sí? Y Dios, en este caso Jesús, así se lo concedió, para sorpresa tanto de Tomás como de los demás discípulos. La interacción de Jesús con Tomás muestra que el Señor Jesús resucitado está lleno de amor, de gracia, de bondad para su pueblo. Eso no cambió. Ciertamente toda la conversación fue una reprensión, pero tan cubierta de amor que Tomás apenas podía considerarla así, a pesar de que se le dice: no seas incrédulo, sino creyente. Está permeada de la bondad, de la gracia, del amor de Dios. Hay una lección clara. Cuando quieras una garantía, ve las heridas de Jesús. Estas son evidencias de su amor, de su sacrificio, de su victoria, de su resurrección, ¿sí? No seas incrédulo, sino creyente. Jesús
claramente le ordena a Tomás que deje su incredulidad y comience a creer. Jesús fue generoso, fue misericordioso con Tomás y con su incredulidad. Pero Jesús tampoco alabó su incredulidad. Jesús quería moverlo de su duda, de su incredulidad, a la fe. Jesús ni siquiera le dio crédito a Tomás por haber creído antes, o el haber creído en las anteriores enseñanzas y milagros de Jesús. Debido a que Tomás no creyó en el Jesús resucitado, Jesús lo consideró incrédulo. Con frecuencia, hermanos, Dios no condena nuestra duda y a menudo se revela y hace cosas extraordinarias para hablar a nuestra incredulidad y duda que podamos tener. Pero la duda y la incredulidad no son condiciones deseables para el discípulo de Jesús. Sí son puntos de control a lo largo de un camino que conduce a la fe, ¿sí? Se debe lidiar con ellos con un amor generoso, pero la duda y la incredulidad nunca deben ser consideradas como destinos para los discípulos, para la fe. Tomás respondió con fe. ¿Cómo respondió? Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo entonces, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta expresión de Tomás, Señor mío y Dios mío, hermanos, nos permite ver que Tomás hizo una transición inmediata de la incredulidad declarada a la creencia radical. Se dirigió a Jesús con títulos de deidad, llamándolo Señor y Dios. También es muy significativo que Jesús aceptó estos títulos y no le dijo nada a Tomás, ¿sí? No le dijo, no me llames así. La vista pudo haber hecho que Tomás creyera que Jesús había resucitado, pero fue algo más interno que la vista, lo que abrió sus ojos para decir, Señor mío y Dios mío. Tomás ahora confiesa la fe que por un tiempo había negado. No creeré, dijo él, a menos que ahora cree mucho más de lo que algunos apóstoles creían. Así que abiertamente confiesa, Señor mío y Dios mío. Dice Spurgeon que él fue el primer teólogo que enseñó la deidad de Cristo por sus heridas, ¿sí? Las palabras no son una simple exclamación de sorpresa. Eso está prohibido porque ellas significan, tú eres mi Señor y mi Dios, en lo que dijo Tomás. Que un judío llamara a otro humano mi Señor y Dios debió ser algo casi increíble. Tomás, a la luz de la resurrección, aplicó a Jesús los títulos de Señor, Kyrios, y Dios, Theos, los cuales eran títulos de deidad, ¿sí? Y así los aplicó Tomás. Fue lo suficientemente honesto como para decir cuando no creía, ¿sí?, lo que dijo y mencionó, pero también
lo suficientemente honesto como para seguir la evidencia hasta su significado completo. Tomás no era dado a creer a medias o tener una fe a medias, ¿sí? Fue una expresión devota, de asombro santo, una expresión de placer inconmensurable. Indicó un cambio completo de mentalidad en la vida de Tomás. Fue una entusiasta profesión de fe y de lealtad a Cristo. Fue un acto distinto y directo de adoración y de alabanza al Señor. Que respondió el Señor: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? ¿Sí? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay una promesa especial de bendición para los que creen. Tomás exigió ver y tocar antes de creer en el Jesús resucitado. Jesús entendía que el testimonio de testigos confiables eran suficiente evidencia, y hubo una bendición para los que aceptaron esa evidencia suficiente, ¿sí? Creo que él está hablando no de una fe subjetiva, sino de una fe satisfecha, complacida. Él está hablando de una fe que está satisfecha con lo que Dios provee y por lo tanto no anhela visiones, no anhela milagros, no anhela experiencias esotéricas o diversas formas de éxito como evidencia del favor de Dios. De esto aprendemos, hermanos, que creer en Jesús por el testimonio de los apóstoles pondrá a un hombre en el mismo grado de bendición que ellos mismos disfrutaron. Y así Dios ha constituido toda la economía de la gracia de que un creyente, a casi 2000 años de distancia desde el tiempo de la resurrección, no sufre pérdida porque no haya visto a Cristo en la carne. Estas palabras de Jesús son otra bienaventuranza y prometen una grande bendición. Spurgeon consideró algunas maneras en las que esta bendición puede ser disminuida cuando exigimos una voz, una visión, una revelación para probar nuestra fe. Cuando exigimos algunas pruebas especiales para probar nuestra fe. Cuando exigimos alguna experiencia de éxtasis. Cuando exigimos respuesta para cada pregunta difícil o objeción. Cuando exigimos lo que el hombre considera como éxito en nuestra obra de Jesús. Cuando exigimos que otros nos apoyen en nuestra fe. La fe de Tomás se vuelve el clímax de este libro. A lo largo del Evangelio de Juan, Jesús triunfó sobre la enfermedad, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre los hombres malos, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el dolor. Ahora con Tomás, Jesús conquistó y triunfó sobre la incredulidad. Hay una grande bienaventuranza en aquellos que sin ver creyeron. Y esto es algo de lo que la Escritura esta tarde nos vuelve a enfatizar. No seamos incrédulos, ¿sí? No esperemos ver manifestaciones o caer en éxtasis para poder sentir la presencia gloriosa de nuestro Dios. Dios está en medio de su pueblo. Dios está, dice la Escritura, en donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, he ahí, yo estaré con vosotros. Entonces, son las palabras del mismo Jesús.
No esperemos, hermanos, otro tipo de manifestaciones o de evidencias para confiar, para creer en la gracia, en la presencia y en el poder de Dios, que está siempre presto a manifestarse para bien de nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Tendremos la oración de confirmación de la palabra. Te agradecemos, nuestro Dios, porque podemos escuchar tu palabra. Podemos, Señor, estar atentos a lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Permite que cada uno también pueda estar atento al llamado, podamos actuar en consecuencia a tu palabra en todo tiempo, en todo aquello que pensemos, en todo lo que podamos decir, en todas las acciones durante cada día, podamos dar evidencia de que somos tus hijos. Gracias por esta palabra, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias. Amén. Es el momento del ofertorio y consagración de diezmos, de la misma manera como se hace en los cultos. Tengan dispuestas sus ofrendas y háganlas llegar ya por los medios conocidos. Oremos para consagrar las ofrendas. Gracias, nuestro Dios, porque como pueblo podemos escuchar tu palabra y en respuesta, Señor, como agradecimiento, con un corazón alegre podemos ofrendar. Te rogamos que tú aceptes estas ofrendas y diezmos, las multipliques y se administren conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonemos el himno número 292, Dios descendió.
recibiremos la bendición apostólica en labios del presbítero Guillermo Guillén Cruz. Escucharemos el posludio y así finalizamos este culto de adoración. Oramos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la bendición de su Espíritu Santo esté con nosotros, con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén.